Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Estamos aprendiendo del carácter del Señor Jesucristo. El ver cómo el Señor Jesús respondía ante las adversidades, ante aquellos que lo acusaban. Y no solamente lo acusaban, sino que procuraban su muerte. Y todo porque Él era fiel a su misión. Él era fiel a la visión que le había encomendado el Padre. Y Él estaba dispuesto, hermanos, a cumplir todo el propósito de Dios hasta el final, sin importar todas las adversidades que pudieran venir. Vamos a hacer una oración y entramos de lleno a la palabra de Dios. Amado Cristo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Pablo dice que seamos imitadores de Él, como Él era de Cristo. Nosotros, Señor, queremos ser imitadores tuyos, Dios. Queremos aprender de tu carácter, Señor. Por eso te pedimos que nos hables, bendito Dios. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor Jesús. Y Dios, no solamente que entendamos muchas letras, Dios, que podamos ser hacedores de tu palabra. Y que, Señor, podamos hablarlas en nuestro caminar diario. Que tu palabra, Dios, se quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que tu palabra, Señor Jesús, sea parte de nuestro diario vivir, Dios. Que la hablemos en todo tiempo. Que hablemos tus palabras en todo momento, Señor. Como si grabaran, Dios, en nuestra memoria, Dios, tu palabra, Dios, tus sagradas escrituras, como este versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y este otro versículo que dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que Dios, que a cada paso que nosotros damos, que cada cosa que nosotros hablamos, Señor, hablemos tu palabra, y ya no, Dios, las palabras que aprendimos en el mundo en otros tiempos. Ahora, Dios, queremos ser poderosos en las escrituras, poderosos, bendito Dios, en llevar a la práctica tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántas situaciones pasó nuestro Señor Jesús? En el capítulo 7, desde el versículo 1, sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Se nos dice aquí que pues aún sus hermanos dudaban de Él. En la segunda parte, cuando Jesús va a la fiesta de los tabernáculos, se nos narra ahí que los fariseos le decían a Jesús que tenía demonio y procuraban matarlo. Hermanos, ¿sabe? Muchas veces nuestros corazones se sienten tristes, se sienten desanimados cuando predicamos la palabra de Dios y la gente no se convierte, o cuando no nos hacen caso, o cuando nos ignoran. Pero sabe, del Señor Jesús dudaba su propia familia. Digamos que las mismas personas de su nación lo querían matar. Digamos que las mismas personas de su religión, que era la judía, lo querían matar. Aquellos que supuestamente estudiaban las escrituras, pero no conocían nada acerca del Mesías. Hoy en día vemos muchos que sabemos muy poco acerca de la palabra de Dios, pero ya llevamos muchos años en el cristianismo. Y nuestra vida cristiana se ha ido tornando hacia una vida de religiosidad. Y Dios no quiere que nosotros caigamos en religiosidades. Dios quiere que nosotros seamos cristianos de verdad. Es decir, que abundemos en el amor como Cristo abundó en el amor. No en el juzgar, no en el murmurar, no en el dudar, no en el decir, no en el estar haciendo chismes, sino en predicar la palabra de Dios a los perdidos.
No estar viendo los errores de los demás, sino más bien sirviendo a los demás, ayudando a los demás, levantando al caído, ayudando al débil, fortaleciendo al que está necesitado, animándonos unos a otros. ¿Sabe? El Señor Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios al mundo. El Señor Jesucristo venía a manifestarse y a manifestar todas las señales de que Él era el Mesías. Desde el principio hasta el fin, desde su nacimiento hasta su muerte, se iban a cumplir una serie de promesas del Antiguo Testamento en Él, que nos iban a dar señales de que Él es el Cristo. Él iba a cumplir toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en Él se cumple, hermano. Él es la palabra de Dios. Recuerda que Él es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Él pasó muchas circunstancias. Aquí en el versículo 25, el título es, ¿este es el Cristo? Así, el título de donde empieza Juan 7, 25 es, ¿este es el Cristo? Así como diciendo, o sea, Él es. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? O sea, así como, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿No es este? ¿Qué cosa mala habrá hecho? ¿Se habrá robado algo? ¿Será un malhechor? ¿Será un delincuente? Es ese. ¿No es este a quien buscan para matarle? Versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces conocían a Jesús, hermanos, sabían de dónde era, sabían quién era, sabían quiénes eran sus padres, sabían que no era de una familia de ricos, no era de una familia de poderosos. Le conocían y lo menospreciaban, hermanos, porque había nacido en un pesebre, era el hijo de un carpintero, su madre era María, tenía hermanos y hermanas. Y lo menospreciaban. Y dice la Escritura, 28. Entonces Jesús enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí, hermanos, el Señor Jesús estaba predicando, hermanos. Y el Señor Jesús conocía los pensamientos de todos. Él conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Él sabe cuando tenemos buenos y malos pensamientos. Y hermano, me quiero imaginar la cara de esos hombres que murmuraban, de esos que decían, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, hermano, conoció los pensamientos de ellos. Él estaba enseñando en el templo, aquí nos dice en el versículo 28, y alzó la voz y dijo, a mí me conocéis. ¿Te imaginas? Estos hombres tal vez estaban hablando bajito para que no los escucharan, pero Jesús puede escuchar, hermanos, a 5 metros, a 10, a 20, a 50, a 1 kilómetro, hermanos, a cientos de kilómetros. Me imagino la cara de estos hombres que se quedaron, ¿cómo puede Él conocer lo que nosotros estamos hablando? Si solamente estábamos hablando bajito entre nosotros para que nadie nos escuchara. Y Jesús les decía, a mí me conocen y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis. Y aquí vemos a Jesús nuevamente, hermanos, dando testimonio de su Padre. Él no caminaba solo. Él no iba solo buscando su propia gloria.
Todos los milagros que él hacía, todas las maravillas que él hacía, todas las señales, él le daba la gloria al Padre, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Se preguntaban: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Porque Jesús hacía muchas señales, hermanos. O sea, realmente se preguntaban y lo dudaban. O sea, decían: ¿acaso habrá alguien más que pueda hacer más señales de las que hace él? ¿Sabe? Por sorprendente que nos parezca, hermanos, Dios sigue haciendo señales en estos días. Pero aún así, hermanos, aunque la gente recibe un milagro, aunque la gente recibe una bendición, se sigue preguntando: ¿habrá sido Dios? ¿Acaso quien me sanó? ¿No fueron los médicos? ¿No fue la ciencia? Vamos a leer aquí el versículo 32. Y el título es: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Ya ven que la gente estaba murmurando para que no los escucharan. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Fíjese, hermano, esto es muy tremendo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Estos fariseos, hermanos, murmuraban acerca de Jesús. Estos fariseos lo buscaban para matarlo. ¿Cómo se le dice a un matón? Asesino. Estos eran asesinos, hermanos. Y dice que enviaron alguaciles para que prendiesen a Jesús. Y Jesús les decía: un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Jesús estaba hablando acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Jesús estaba hablando de que él en poco tiempo ya no estaría más, porque él resucitaría, porque él volvería al Padre. Pero los fariseos no entendían esto que Jesús decía. Y es que, hermanos, lo que Jesús les estaba diciendo es lo que nosotros ya sabemos. Que ni los asesinos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, y todos estos que cometen pecado, dice, no heredarán el reino de los cielos. Todas las personas, hermanos, que hemos practicado el pecado, y si no nos arrepentimos, hermanos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y era justo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a estos fariseos: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis estar. ¿Sabe por qué? Porque no entendían, hermanos, que Él era el Mesías y que Jesús había venido para dar salvación, hermanos, para darnos salvación de nuestras almas, para darles salvación. ¿A través de qué? A través de su sacrificio en la cruz. Ellos no entendían las escrituras, que al final, sí, el Señor Jesús tenía que ser entregado, sí, el Señor tenía que ser acusado, sí, el Señor Jesús tendría que ser molido, tendría que ser azotado, sí, el Señor Jesús tendría que ser crucificado y tendría que derramar su sangre hasta la última gota de su sangre en la cruz para perdón, para lavarnos de todos nuestros pecados. ¿Sabe?
Por eso es importantísimo, hermanos, entender las escrituras. Estos hombres, estos fariseos, actuaban así. ¿Por qué? Porque desconocían las escrituras. No se daban cuenta que todo esto se estaba cumpliendo al pie de la letra. Que ellos eran parte de que todas esas, de que todo esto que estaba aconteciendo estaba ocurriendo porque ya estaba escrito. Y sabe, es difícil, hermanos, entender a Jesús cuando no le conocemos. Pero por eso la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos vida eterna. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, hermanos, podemos conocer a Jesús, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer el plan que Dios tiene para nosotros. Versículo 37, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hermanos. Dice que ya era el último y el gran día de la fiesta, esa fiesta de los tabernáculos, era para recordar, hermanos, que Dios los había bendecido, que Dios había provisto cuando ellos salieron de Egipto al desierto. Y nada les faltó en el desierto, no les faltó agua, no les faltó alimento. Dios los acompañó en el día, les mandó una nube y por la noche les mandaba una columna de fuego. Hermanos, era el último y el gran día de la fiesta. Y Jesús les dice estas palabras hermosas. Jesús les dice estas palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, hermano, correrán ríos de agua viva. De su interior correrá un gozo, una paz, una felicidad que en el mundo no puedes encontrar. Porque Dios, hermanos, porque Dios es esa agua que sacia nuestra sed. Jesús es ese alimento que sacia nuestra hambre. Jesús es todo para nosotros. Y de nuestro interior, dice la escritura, correrán. Si tú tienes sed, si tú te sientes vacío, si tú sientes que algo te hace falta, si tú necesitas amor, lo que tú necesitas es a Jesús. ¿Sabe? Esos vacíos, esos huecos que nosotros tenemos en nuestro interior, solo Jesús los puede llenar. No los va a llenar el dinero, no los va a llenar siendo el mejor profesionista, siendo el mejor empresario, siendo la persona más rica del mundo. Aunque tengamos la familia perfecta, la familia más bonita, ¿sabes? Siempre seguirán habiendo vacíos en nuestro corazón, porque en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios que solo Él puede llenar. Y sabe, cuando venimos a Él y reconocemos que tenemos esa sed, dice que de nuestro interior, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva. Hermano, gloria a Dios. Yo quiero que corran esos ríos de agua viva. Yo quiero tener esa paz. Yo quiero tener ese gozo, esa tranquilidad, que cuando suene la alerta sísmica no salga corriendo. No quiero tener más temor de malas noticias. Quiero estar confiado, vivir confiado, aún aunque me pudieran decir que mis días están contados. Pues yo quiero estar lleno. Yo quiero que ese río de agua viva fluya en mí. ¿Sabes para qué? Para actuar conforme al carácter de Dios ante esas situaciones difíciles. Jesucristo, hermanos, no se dobló desde el principio de su ministerio. Aunque sus propios hermanos dudaban de Él, Él no se dobló. Aunque la gente murmuraba de Él, Él no se dobló. Él no se desanimó, Él no volvió atrás, Él fue hacia adelante. ¿Sabe? Bebamos esos ríos de agua viva que Dios tiene para nosotros. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Sabe quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creen en Él. Si tú crees en Él,
prepárate para recibir el Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesús, prepárate para recibir esos ríos de agua viva que Él tiene para ti. Amén. Para ti, para mí, gloria a Dios. Versículo 40, división entre la gente. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea, ¿puede venir el Cristo? Entonces, unos decían que era un profeta, otros sí decían que era el Cristo, otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Quizás se preguntaban. Versículo 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y por supuesto que sí, hermanos. Jesús era del linaje de David. Tú estudia el Evangelio de Mateo, del capítulo 1, y ahí nos describe toda la genealogía de Jesucristo. Jesucristo efectivamente nació en una aldea de Belén, de donde era David. De ahí habría de venir el Cristo. Y sí, hermanos, de ahí era el Cristo. Entonces, los que no conocían las Escrituras y los que sí conocían las Escrituras tuvieron disensión. Dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Dice, algunos querían prenderle. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro que habían fariseos. Yo estoy seguro que no todos los fariseos querían matarle. Hubieron muchos que lo escuchaban y se convirtieron a él. Estoy seguro que hubieron muchos que vinieron a él confesando sus pecados. Que vinieron con un corazón humillado delante de él, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, reconociéndole como el Cristo, como el Mesías. ¿Sabe? Querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sabe por qué no podían agarrarlo, hermanos? Porque aún no había llegado su hora. Y estaba yo pensando en eso, hermanos. Si tú tienes vida ahora, y si tú estás donde tú estás, si tú pasaste situaciones difíciles, enfermedades, has estado a punto de la muerte, si Dios te ha bendecido, ¿sabes por qué? Porque tienes un plan de Dios que cumplir. Hay un proyecto de Dios para ti. Y tú no te vas a ir con el Señor hasta que tú hayas cumplido ese propósito. Jesús había un plan para él. La vida de Jesús, hermanos, tenía un proyecto. Y el proyecto era que él no iba a partir hasta que cumpliera toda la Escritura. Hasta que cumpliese toda la Escritura. Y hasta que él diera su vida por nosotros y consumara el plan de salvación, de redención que el Padre tenía para nosotros. ¿Sabes? Se tenía que cumplir toda la Escritura. Pregúntate si lo que Dios te habló, si ya lo cumpliste. Porque si no, entonces no te puedes ir. Tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte. Tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante buscando la presencia de Dios, siendo obedientes, haciendo su voluntad, predicando su palabra. Dios te llamó, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto de vida para ti. Y Dios lo va a cumplir en tu vida. Pero no estés pensando en partir, en que ya te quieres ir con el Señor si no has cumplido el proyecto por el cual Dios te llamó. Versículo 45. El título es: Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados.
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esa gente que no sabe ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero si no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, ¿sabe algo hermoso, hermanos? Los alguaciles tenían que ir y prender a Jesús, pero ninguno le había echado mano. La respuesta de los alguaciles fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estoy en el versículo 46 del capítulo 7 de Juan. Nadie ha hablado como este hombre. Qué hermoso, hermano. Yo tampoco había escuchado a nadie hablar como este hombre. Un día yo escuché a un pastor predicando en una iglesia. ¿Sabe? Y cuando yo le escuché, hermano, yo me quedé quieto escuchándolo. Sus palabras llegaban hasta mi corazón. Cuando yo empecé a leer esta Biblia, esta escritura, hermanos, gloria a Dios, porque atravesó mi corazón. Porque la palabra de Dios es más cortante, es más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Sabe? La palabra de Dios, hermanos, entra directamente a nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. ¿Sabe? Así esto pasó con nuestros alguaciles. Dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. También se convirtieron, estoy seguro. Así como tú y yo, ¿te acuerdas cuando le entregaste tu corazón al Señor Jesucristo? ¿Recuerdas el primer versículo que más impactó tu vida? Quiero decir algo más sobre eso. Es que cuando tú o yo o alguien más está hablando las palabras de Dios, ¿sabes? No somos nosotros los que estamos hablando, es el Espíritu de Dios el que está hablando. Es Dios mismo quien está hablando. Por eso, hermanos, esta palabra, después de décadas, de siglos, sigue impactando nuestra vida como impactó la vida de estos alguaciles, de estos hombres de aquel tiempo. La Biblia sigue teniendo este mismo impacto. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues claro que sí. En el versículo 50, pues que habla uno de aquellos que ya se habían convertido a Jesús, uno de los gobernantes o de los fariseos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Aquí estaba Nicodemo, hermanos, también ya convertido al Señor Jesucristo. Ese Nicodemo, hermanos, que había sido impactado por la enseñanza del Señor Jesús. Estudiamos a Nicodemo, pues Nicodemo también ya era uno de ellos. Es decir, uno de los que seguían a Jesús, uno de los que les gustaba escuchar a Jesús, porque había ido a buscarlo de noche para que los demás no se dieran cuenta. ¿Sabe? Tal vez usted y yo empezamos así a seguir a Jesús. Tal vez íbamos con nuestra Biblia ahí debajo del brazo, pero ahora ya no nos da vergüenza. Ahora ya vamos con nuestra Biblia a la iglesia y que todo el mundo la vea, y entramos a la iglesia felices y contentos. Y no nos avergonzamos del Señor Jesucristo. Y aquí estaba Nicodemo defendiendo al Señor Jesús. Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Profeta no, porque Jesús no era un profeta.
Jesús era el Cristo, el Dios Todopoderoso. Jesús es el Mesías. Jesús es tu Salvador y Él es mi Salvador. Y si estás pasando una situación, si estás pasando una prueba, si tienes miedo, si tienes dudas, clama al Señor Jesús. Dobla tus rodillas, busca su rostro y su presencia y Él te va a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén.